La transferencia es un vínculo que va a tocar la raíz del deseo del analizante, obvio, pero también del analista. Hola gente, clase 18 del curso de Iniciación al Tratamiento. Vamos a continuar trabajando el concepto de transferencia. La transferencia es amor. ¿Qué es amor? Podemos definir el amor atravesado por dos vertientes: tiempo y atención. Cuando alguien dice que cocina con amor, o cuando alguien tiene un jardín que reverdece y que está lleno de vida y flores y plantas, dice: mi jardín tiene amor. ¿Qué es amor? Amor es que una persona da tiempo y atención a algo o a alguien. Y en ese dar, el foco de su interés no es él mismo o ella misma, sino aquello a lo cual le está dando ese tiempo y esa atención. Es decir, no está centrado en sí mismo, no es egocéntrico, sino que es, juguemos un poco, otrocéntrico. Su centralidad está pasando por pensar a esa planta, a esa persona, a ese perro, a ese jardín, a esa comida, a esa profesión, etc. Entonces está claro cómo la transferencia, como todo vínculo de trabajo, entonces está atravesada por la dimensión del amor. Lo que ahora vamos a ver es cómo esta dimensión va a jugar en la situación analítica, permitiendo que las tendencias inconscientes del analizante puedan escenificarse en el vínculo, en la situación analítica. La escucha genuina por parte del analista y el interés genuino por parte del analista en lo que esa persona relata, cuenta, vivió, etc., va a hacer que el analizante, que la persona que está siendo escuchada, empiece a inscribir ese vínculo con el analista en el mismo lugar donde inscribió otros vínculos de su pasado, de los cuales estuvo acostumbrado o acostumbrada a recibir cosas buenas, a recibir atención, a recibir tiempo. Ahora, lo concreto aquí es que la transferencia va a implicar una conexión a nivel real, y eso va a ser lo más importante que vamos a ver. Desde luego que la transferencia también tiene una dimensión imaginaria y una dimensión simbólica. Nos vamos a quedar ahora con la dimensión real porque tenemos que entender cuál es el núcleo de la cosa. Se repite mucho la siguiente frase de Lacan: el analista debe tener tetas. Así lo decía Lacan. Hoy estéticamente rara la frase, pero se estaba refiriendo a que el analista termina siendo portante del objeto A, del paciente. Sé que no hicimos ninguna exposición sobre el objeto A, podemos hacer alguna exposición sobre el objeto A. Por ahora nos vamos a quedar con que el objeto A es el objeto al cual la pulsión apunta. Ese objeto que cuando vimos allá lejos hace tiempo en el curso de Introducción al Psicoanálisis, el concepto de pulsión, dijimos, es un objeto que está perdido. Se acordarán de la clase, si no se las dejo aquí en la esquina. Y además, el objeto, por estar perdido, su original, es lo más variable de la pulsión. Así lo indica Freud en su texto de 1915, Pulsiones y destinos de pulsión. Ahora, vamos a bajar todo esto que estamos enunciando a un nivel que podamos entender. Lo que los autores aquí están indicando cuando refieren este fenómeno de la transferencia es que la conexión transferencial va a tocar la raíz del deseo inconsciente del analizante y del analista. Lo digo de nuevo, ambos van a estar comprometidos a nivel de raíz. Una raíz es la génesis, es aquel lugar desde donde la planta crece y se expande. Nosotros vemos la planta afuera de la tierra y adentro están las raíces. La raíz, la causa, es el lugar desde donde las cosas parten. Por eso se refiere el objeto causa de deseo. Analista y analizante
están comprometidos a nivel de la causa más genuina de su deseo. Por eso Freud hablaba de que se produce una comunicación de inconsciente a inconsciente. El deseo siempre va hacia la causa del deseo del otro. Y esto se los voy a explicar para que lo entiendan a partir de lo que es la atracción entre las personas. ¿Qué hace que una persona sea atractiva? Que tenga más mirada que otras personas. Esto obviamente viene un montón al consultorio y lo vemos en las personas que no pueden generar atracción, en las personas en que quieren generar atracción. Entonces se sienten desposeídas de la mirada, sienten que no son atractivas. Y lo cierto es que cuando una persona busca ser más atractiva, por lo general empieza a imitar formas, estilos, busca comprar objetos, busca mostrar un auto, una remera, músculo, alguna curva del cuerpo. Entonces busca algo material que cree es lo que genera la atracción. Desde luego que nadie va a quitarle lugar a todos estos objetos fetiche que pueden atraer la atención de los otros. Desde luego que cumplen un papel. Lo cierto es que no son portantes verdaderos de la atracción por parte de los demás. No son portantes verdaderos porque son meros velos, porque son meras mascaradas, son fotos de Instagram, son perfiles, son imágenes. Es un approach que va a pescar lo imaginario. Recuerden que el eje imaginario en Lacan tiene que ver con la imagen. Busca la imagen para poder portar el deseo del otro. Entonces yo creo que si yo me pongo esta camisa me van a admirar más. Entonces yo estoy vehiculizando mi deseo de ser más mirado en esta camisa. Por lo tanto, ¿qué estoy? Estoy claramente en un camino fallido. No es por ahí, no se genera por ahí la atracción. Aunque puedo dar la imagen porque, no sé, alguien me aconsejó bien, porque alguien me vistió bien, no lo sé, qué sé yo. Entonces me compro lo que me dicen que me tengo que comprar, me visto como me dicen que me tengo que vestir, voy al gimnasio y tenemos gente que sufrió un montón de falta de mirada, no sé, en la adolescencia y luego a los 20 y pico se la pasan remándola y remándola en el gimnasio, comprándose ropa, viendo que queda todo el tiempo enfocados a lo que es generar atracción a través de los canales que ellos o ellas creen que se genera la atracción. Es muy particular el caso, por ejemplo, de mujeres que han producido mucho valor de mirada a partir de la belleza corporal. Sucede, y es por lo común muy frecuente, que una niña, antes de devenir mujer, no sintiera particularmente ser centro de nada, no se sintiera en el eje de mirada de alguien, y de repente a partir del proceso de la pubertad y toda la transformación y la transmutación corporal, de repente se encuentra con que tiene un montón de mirada y que está asociado obviamente del goce y del consumo, empieza a darle un lugar simplemente porque le cambió el cuerpo. Entonces de repente los profesores le dan más notas, sí, así de terrible es el mundo, de repente entra gratis a lugares, le invitan tragos, tiene mirada, de repente tiene un poder. Y ese poder lo va a usar durante el tiempo en que ese poder dure. Por eso decía, es particular el caso de este tipo de personas, porque llegan al consultorio generalmente entre los 35 y los 40 años, más tirando a los 40 años, porque el tiempo hace su surco, porque el tiempo hace su efecto y las cosas en el cuerpo no se van para arriba, se van para abajo, las cosas se caen. Entonces tenemos a una persona en plena tragedia. ¿Por qué? Porque ve que está perdiendo el poder que armó para atraer mirada. Es terrible este caso porque quizás la persona no invirtió nada más en su vida durante todo ese tiempo. Entonces ve que inevitablemente el hechizo del hada de la Cenicienta pronto van a dar las 12 y se va a transformar su carruaje en calabaza. Ahí es donde obviamente entra una gran industria, que es la industria de la medicina estética, donde busca obviamente mantener la imagen. Nuestra sociedad es una sociedad obviamente muy enferma, muy perdida, que no tiene más la figura del anciano sabio, no tiene más la figura de que las etapas vitales son importantes y cada una tiene su valor y su belleza, sino que hace una oda, hace
un himno a la juventud sexualizada. Claro, porque es la etapa donde más genuinidad y verdad hubo en las personas. En una sociedad tan enferma como la nuestra, lo más genuino que tenemos son nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la cabeza quemada por el sistema, por las ideas, por la esclavitud, etc. Entonces son los más genuinos. Por lo tanto, y además que eso se combina con la belleza del cuerpo joven. La sociedad piensa que ahí está la belleza, entonces se agarra de eso porque ya no tiene referencias, porque es una sociedad en disolución, como lo hemos dicho varias veces. Tenemos a alguien que hizo uso de cierta imagen para atraer la mirada. Bien, es fallido. Inevitablemente la imagen cae. ¿Qué es verdaderamente la atracción? La atracción, eso que causa la atracción en las personas, no es algo que yo pueda apresar con la mano, ni es algo que pueda imitar con una remera, con una chaqueta, con un auto o con una foto de Instagram, sino que es algo que está detrás de la persona. No nos damos cuenta porque no entendemos bien qué es eso que tiene la persona, pero lo tiene. Tiene una especie de aura, tiene una especie de energética que nosotros, en nuestro vagar errante por la vida neurótica, confundimos con cuestiones concretas. Es por su pecho, es por su sonrisa, es por su dinero. Entonces confundimos lo material con lo que está detrás de lo material. Una persona verdaderamente atractiva no es una persona que tiene algo, sino que es una persona que es. Es algo del orden del ser y no algo del orden del tener. Es una persona que tiene energética partiendo de sí misma. Ella misma, él mismo, es la fuente a partir de la cual surge lo bello. No está en busca de lo bello, no busca serlo, ya lo es. Obviamente que podríamos hablar muchísimo más de esto. Si les interesa, en algún momento hablamos de la psicología de la atracción. Es interesante, hay un montón, obviamente, por todos lados. Como dijera un referente youtuber en seducción, Mario Luna, no pierdas el culo en perseguir esa mariposa, construye un jardín que atraiga todas las mariposas. Mario Luna en sus múltiples cursos lo que hace es acompañar gente a devenir más atractiva. Y lo hace del único lugar verdadero. ¿Cuál es ese único lugar verdadero? Que la persona tenga contenido vital. Que yo tengo que estar en mi vida, yo tengo que estar conectado con lo que estoy haciendo, yo me la tengo que estar pasando de puta madre, yo tengo que estar en la aventura de mi vida, y si yo estoy en la aventura de mi vida, me encuentro en un estado ya de plenitud. Fíjense esta imagen, hay dos tipos en un bar hablando, y están uno al lado del otro, hablándose de costado, mirando la gente pasar. Esos tipos están diciendo, no me interesa, están diciendo sin darse cuenta, ¿no? Es lenguaje corporal. No me interesa lo que estoy hablando con mi amigo. Imagínense que tengo aquí a mi amigo, ¿no? Estamos acá con la cerveza, ¿no? No tengo el mate. Bueno, estamos acá con la cerveza, está mi amigo acá. Estamos en un bar, hablando, y vemos la gente pasar. No, porque tal cosa y tal otra. Estamos así, mirando para afuera. Eso no es una conversación. Lo que yo estoy diciendo ahí es, me importa tres pitos lo que está contándome mi amigo, no me importa la interacción con mi amigo, me importa ver, estoy tirado para afuera, estoy buscando para afuera, estoy buscando qué voy a hacer afuera. Puedo decir más, pero dejémoslo ahí. Entonces, distinto es a que yo esté hablándole a mi amigo a la cara porque me interesa verlo a él. Me interesa porque yo tengo deseos de encontrarme con mi amigo. ¿Entienden? Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso qué implica? Que la conexión está adentro mío, no afuera. Lo que finalmente, en términos metapsicológicos, genera atracción es que una persona esté en posición deseante. Grábenselo, una persona deseante es esencialmente atractiva porque tiene el brillo de estar en la vida, de estar prendida, de estar prendido. Ahora, estamos hablando de la transferencia y de repente nos derivamos en la atracción, en el amor. ¡Qué loco esto! ¿Cómo es que cuando hablamos de transferencia pegamos tan cerca de estas cuestiones? Porque es tan cerca. Porque la transferencia
va a ser un vínculo cercano que al producirse atando las causas deseantes va a permitir el advenimiento de las tendencias de la persona. Cuando hablamos de atracción, no necesariamente estamos hablando de que me atrae a alguien con quien quiero llegar a la cama. No necesariamente estamos hablando de que me atrae a alguien con quien quiero hacer pareja. Por un montón de planos yo me puedo sentir atraído por alguien. Me puedo sentir atraído por alguien porque me da un amparo maternal. Me puedo sentir atraído por una persona mayor porque me hace las veces de mentor o de padre finalmente. Entonces, todas estas cuestiones van a producirse en el vínculo. La conexión, como dijimos aquí, está sostenida por lo real, por el nivel pulsional. Y ese nivel pulsional va a estar, obviamente, atado o anudado al eje imaginario y simbólico. Vamos ahora a qué pasa a nivel imaginario en la transferencia. Si decíamos que la atracción es la atracción al deseo del otro, que yo me siento atraído hacia la causa del deseo del otro, y decíamos que ahí es cuando las personas que se quieren sentir atractivas y no se sienten atractivas fallan, porque van a ir a tratar de apresar algo concreto y material, cuando en verdad lo que está dándole la luminosidad a la persona que ven como atractiva es la causa deseante, es que la persona está prendida en su propia vida. Es ese brillo que no pueden agarrar, porque el brillo en los ojos no se puede agarrar. Sí se puede agarrar el delineador, no tengo ni idea de maquillaje, pero el delineador de ojos que la persona usó. De nuevo, esto es lo que hace la publicidad. La publicidad te dice, toma el delineador de ojos, vas a estar teniendo el brillo en los ojos. No, mentira, la publicidad obviamente miente, te está hablando tu inconsciente. Y entiende, como Don Draper, muy bien en Mad Men, cuál es ese lenguaje. Entonces, quiero captar algo, pero lo que termino agarrando es un objeto. Quiero el ser, pero me termino comiendo un yogur. Entonces la atracción, si yo la llevo por ese lado, siempre es fallida. Porque la atracción es un embelesamiento. Este embelesamiento es la cara imaginaria que devendrá resistencia y por lo tanto foco de proyección, lo voy a anotar, proyectar. El proyector proyecta una imagen en un plano no interno. Entonces, si yo estoy proyectando, lo interno lo estoy poniendo afuera. La cara imaginaria de la transferencia va a devenir resistencia. Una resistencia que va a permitir la proyección de lo que me sucede a partir del embelesamiento. Y de nuevo, con esto del embelesamiento no estoy refiriendo a una única vía. No es que me quiero acostar con una persona. Embelesarme me puede embelesar un padre, me puede embelesar una madre y yo sentir que mi analista es mi mamá. Entonces no es que me quiero acostar, porque las personas no se quieren acostar con su madre. Es que busca ese amparo. O busco que me mentoree, que sea un mentor, que sea un padre. O también busco hacer un vínculo de pareja. Pero el embelesamiento va a producir todos estos movimientos porque son los movimientos de los deseos infantiles de la persona que están guardados a nivel del inconsciente. Entonces, va a permitir la proyección de esos deseos inconscientes y esos deseos inconscientes tienen de fondo, obviamente, ¿a qué? La pulsión. Y la pulsión, por lo tanto, y estamos usando aquí el término lacaniano, va a estar, brevemente, el único concepto que Lacan dice haber inventado, muy bien, en esto muy genuino él, es el concepto de objeto A. Él dice que lo único que él agregó al psicoanálisis es el concepto de objeto A. Interesante. Entonces esta proyección va a permitir que el objeto A del analizante esté puesto a nivel vincular. Entonces aquí tenemos al famoso objeto A. De nuevo, gente, hoy elegí nombrarlo objeto A. Podemos nombrarlo como el objeto de la pulsión, podemos nombrarlo como el goce de lo reprimido, podemos nombrarlo como aquella cara corporal que sostiene esos deseos infantiles. Entonces esta operación también va a estar articulada por el orden simbólico, porque el orden simbólico va a ser cómo se cifra a nivel del texto
de la persona esta proyección que se va a producir. ¿Qué está permitiendo toda esta situación, toda esta escena analítica, todo este encuadre analítico? Recuerden en la clase que Manu Aspirós dio sobre el encuadre. Dijo, nadie va a soltar a los demonios si no se sabe que está en un lugar seguro. Los demonios se sueltan solos cuando está producido este mecanismo, para decirlo de alguna manera. Este formato de trabajo, este formato vincular. Que recuerden, no llegamos aquí de buenas a primeras. Esto se fue gestando a lo largo de muchas entrevistas, de muchas sesiones. Bien, esto permite que las vísceras del analizante sean puestas afuera. Esto le está permitiendo a la persona hacer un trabajo de puta madre consigo mismo. Porque ahora tenés un escenario para sacar tu mierda. Oíme, y la estás sacando en ese escenario. Obvio, estás pagando por él, desde luego, pero al sacarlo a ese escenario, vos estás trabajando con un otro que sabe de qué va la mano. Entonces está hecho para que esas vísceras sean puestas afuera. En cambio, cuando se te produce automáticamente el vomitar las vísceras en la vida, te arrastra el flujo kármico. Otra manera de decir es que la proyección permite que el flujo kármico de la persona, ya no concreto y ya no afuera de la situación analítica, recuerden que hace 2 clases distinguimos, una cosa es afuera y otra cosa es adentro de la situación analítica, permite todo esto, que todo ese flujo kármico de afuera pase adentro. Como está adentro, yo no lo estoy actuando, como no lo estoy actuando, no estoy movido por las olas de los efectos de lo que hago. No tengo eso. Tengo el 70% del trabajo hecho. Ahora queda que es un trabajo finísimo, porque me va a hacer que las vísceras sean puestas en el consultorio. Y eso va a producir lo que es la cura psicoanalítica, la cura verdadera, la cura para siempre, no la cura con el síntoma que retorna. Todo aquello que fue detenido en la vida y por lo tanto reconducido y escenificado al calor del amor de transferencia de todo esto, una vez visto y una vez producido el fenómeno de la visión y una vez producida la conciencia, se disuelve. Se ha producido la verdadera cura. Ahora, si recuerdan el principio de esta clase, dijimos que la transferencia es un vínculo que va a tocar la raíz del deseo del analizante, obvio, pero también del analista. Acá hay algo muy importante que no nos va a dar este curso para verlo del todo. En algún otro momento diremos más, pero el analista también está comprometido a un nivel muy visceral. Ahora, ya dijimos qué pasa con las vísceras del paciente, ya dijimos qué pasa con las vísceras del analizante. Ahora, ¿qué pasa con las vísceras del analista? Bienvenidos al concepto de contratransferencia. Sí, son 2 los que importan, el analizante y el analista, porque el analista está recontra comprometido, porque está comprometido a la raíz, hasta la médula de su ser. ¿Se acuerdan al principio de este curso que yo en algún momento les dije, no podemos atender a alguien que no tengamos ganas de atender, que no nos vibre atender? Ser analista no es algo que se puede hacer como, un médico puede operar a un paciente que le resulta vulgar, que le resulta mala persona, que le resulta un canalla. Un analista no. De la misma forma que un analista no se puede aburrir con un paciente. Si se aburre el analista, tiene un problema el analista, no el paciente. Además de que el paciente puede tener 40 problemas, y ese aburrimiento puede estar atado a las cuestiones que le pasan al paciente, pero el aburrimiento, si está el analista tomado por el aburrimiento, el problema lo tiene el analista. Si el analista está paspando moscas y esperando que la cosa pase, algo malo, algo está sucediendo que no anda. Bien, porque aquí entramos en el mundo emocional, psíquico e inconsciente del señor o la señora analista. Es la contratransferencia. Transferencia, entonces, un concepto que reservamos para la proyección que el paciente hace de sus deseos infantiles inconscientes en el vínculo, lugar al cual llegó después de mucho remo a nivel del trabajo con el analista. Y por otro lado,
el término contratransferencia lo referimos para los deseos o las vísceras inconscientes del analista. Ahora, el analista está conduciendo el análisis, por lo tanto se espera que tenga una posición con respecto a sus propias vísceras, a sus propios deseos inconscientes, a su propio goce distinto al del analizante. Oigan, esto es evidente, es evidente. Y este es el problema del psicoanálisis pasado por la universidad, porque el psicoanálisis es una práctica, después es una teoría, después son libros y después, si quieren, conforma una disciplina, que yo ya se los he dicho, ya lo he nombrado varias veces cuál es mi postura respecto a eso. No es una ciencia y ocurre que el problema de que sea una ciencia es un problema universitario. ¿Por qué es un problema universitario? Porque el psicoanálisis está en las cartillas, iba a decir, en los programas universitarios de psicología. Pero ¿cuál es el problema? Y que confundir que si yo estudio Freud, yo entonces soy analista, es un problema. Y así sucede que hay personas que concluyen una formación en psicología y se ponen a atender como analistas. Bueno, eso no anda. No anda, porque tenemos una persona que no tiene ninguna visión de su interior, que no tiene ningún laburo, ningún trabajo consigo misma, atendiendo gente que obviamente no tiene por qué tener trabajo consigo misma, por eso va a trabajar. Ese es el problema. Y ese problema obviamente deriva en que la cosa va a estar descarriada desde el principio, ¿tá? Entonces, mientras más trabajo tenga el analista consigo mismo, más va a poder ver y escuchar al otro. Vamos a notar eso. ¿Qué entonces de las vísceras del analista? Y número 1, vamos a poner acá 1, las tiene que conocer porque él hizo su propio análisis. Número 1, tiene que haber tenido su propia experiencia analítica y mientras más honda la haya llevado, mejor. Número 2, el otro foco donde un analista va a trabajar sus vísceras es un foco diferente al análisis, donde trabaja sus vísceras en el vínculo con el analista, y el otro espacio es el espacio de supervisión. La supervisión es el espacio donde el analista va a trabajar con otro analista a quien considera que puede escuchar los enredos que el analista puede tener con determinado caso que está trabajando. Entonces, estos dos espacios van a tocar los dos la raíz, la causa del deseo del analista y, por lo tanto, obvio, del goce de la persona del analista. Supervisión es una palabra interesante, una supervisión, es una visión diferente. Y ocurre que cuando la supervisión es buena y anda, el que supervisa siente que toca cuestiones medulares de su propio análisis. ¿Por qué sucede? Porque justamente uno no trabaja cualquier caso cuando uno tiene que trabajar un caso en una supervisión clínica. Uno trabaja los casos que uno elige y por algo esos casos mueven el genuino interés por parte de uno como analista en avanzar en el entendimiento de la clínica. Y ese genuino interés en avanzar en el entendimiento de la clínica está obviamente motorizado por lo mismo que motoriza el deseo de uno en todos los otros aspectos de la vida. Entonces, y sé que se puede decir muchísimas cosas más acá, no da el tiempo, la verdad es que no da el tiempo y, de nuevo, como siempre les digo, ya haremos más exposiciones al respecto. El vínculo entre analista y analizante no es cualquier vínculo. Vamos a graficarlo. Bueno, estas son dos personas. Y entre estas dos personas hay un vínculo, ¿sí? Se da un encuentro. Bien, la naturaleza del vínculo transferencial, como cualquier otro vínculo íntimo, va a tocar la raíz del deseo de las personas. Y esa raíz del deseo de las personas va a mover toda una energética que puede ser graficada como tórica. Toda esquematización del ente psicofísico va a tener forma de toro.
esto ya en algún momento lo vimos cuando vimos Pulsión hace tiempo, no volvimos a hacer ningún curso ni ninguna clase de metapsicología así bien volada, ¿no? Porque estas son voladuras, obvio. La metapsicología es volada, es como la metafísica, es volada, ¿no? Siempre estuvimos bien pegaditos al suelo de la clínica, a lo concreto, a la práctica. Pero bueno, en fin, si vamos a graficar el ente, lo que hacemos es graficar un toro. Y lo que se produce a nivel de la conexión entre estas dos personas tiene forma tórica. ¿Por qué tiene forma tórica? Porque este centro de la cosa, este ombligo del sueño, este canal, este núcleo de neurosis actual en toda neuropsicosis de defensa, esta cara real, está atravesando dos cuerpos. Por eso no puedo atender si no es a deseo. Y cuando me preguntan qué hay que hacer para devenir analista, hay que analizarse y devenir a la propia posición deseante lo más que se pueda. Eso es un analista. Un analista es alguien que está viviendo la vida, su camino, de la forma más genuina que puede. Y que está en un trabajo comprometido para cada vez ser más el sí mismo verdadero. Su verdadero self, alejándose del falso self. Y en eso obviamente produciendo lo que es el atravesamiento de la neurosis, que es una cosa. Es el pasaje de los deseos infantiles a lo que es la adultez. Es el atravesamiento del umbral que marca la diferencia entre alguien que está pegado y agarrado de las imagus paternas y maternas a un sujeto que está de cara a la muerte. Y si esto les está sonando raro a los que están formados en los cánones lacanianos, vayan a Función y Campo del Habla y el Lenguaje en Psicoanálisis y vean cómo Lacan dice, y después si quieren les dejo la página, como el fin de un análisis no es más que lo que Heidegger refiere como la asunción del ser para la muerte. Bueno, ese es mi tema con Lacan. A mí no me gusta que esté encriptado. Eran otros tiempos, se murió hace 40 años, pero es el pasaje, entonces, de alguien agarrado a los deseos infantiles inconscientes, un atravesamiento por una muerte y un resurgir a un lugar de cara a la muerte, de cara, por lo tanto, al deseo, o, en términos más psicoanalíticos, de cara a la castración. No estoy usando ese término, porque no hace falta usarlo. Porque se puede hablar también en estos otros términos, estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, ser adulto no tiene que ver con una edad cronológica, es una posición psicológica. Por eso, nuevamente, el deseo del analista es un eje central. Por eso es importante el deseo en la vida del analista. Por eso, el analista debe hacer todo lo posible por estar en eje consigo mismo o consigo misma. Ese núcleo de real, ese ombligo del sueño, ese canal, ese vórtice, esa intersección que produce la conexión a nivel real, va a tocar un más allá del plano de lo nominable o del plano de lo apresable en palabras, que vamos a dejar delineada en la última clase de este curso, donde vamos a hablar de qué es la cura, de qué hay en el más allá de la cura, porque hay un más allá, porque la vida no termina ahí. Y antes de esa clase vamos a hacer una más sobre interpretación y construcción. Bueno, gente, que estén muy bien, nos vemos prontito.